Una de las decisiones políticas más importantes quizás que se han adoptado en la historia reciente de la minería en nuestro país fue el proceso de nacionalización del cobre en el gobierno de Salvador Allende. Y el libro Chuquicamata, 1970-1973, aquí lo tenemos, es el nuevo libro de Pascal Bonfoy, que aborda el tema, y su autora está con nosotros precisamente hoy para poder conocer más sobre esta publicación. Gracias por venir, Pascal. Y gracias por la invitación. Pascal, bueno, es un tema muy interesante, un episodio histórico muy relevante para nuestro país, ya lo decíamos, que de alguna forma le dio un contorno, una forma a la industria chilena en su desarrollo en las décadas posteriores. Primero me gustaría saber por qué decides abordar este tema hoy día y a la luz de lo que está ocurriendo hoy con la minería y con lo que se vive política y socialmente en Chile. Bueno, justamente por eso. Bueno, hay algunas razones personales que no me voy a meter en eso, pero principalmente porque se desconoce cómo fue el proceso. O sea, le preguntas a cualquier chileno y saben que fue una votación unánime del Congreso Pleno, lo cual no es realmente cierto, porque no todos aparecieron a ese Congreso Pleno, y poco más. Y fue una época en que efectivamente nació la industria del cobre chilena, se empezó a desarrollar Codelco, y fue muy difícil. Pasaron muchas cosas. Fue muy difícil tomar control de la gran minería del cobre, sí, pero fue una decisión política muy valiente también, porque, por ejemplo, ingenieros, supervisores huyeron. O sea, apenas Salvador Allende quedó electo, se fueron de las minas. No había suficiente personal capacitado, profesionales chilenos, pero hubo que hacerlo de todas maneras. Pasaron muchas cosas, no hubo traspaso de información, de conocimiento. Entonces fue un hito que realmente ha marcado el destino del país. Fue un punto de inflexión. Hasta el día de hoy, claro. Y uno de los temas también que me interesa es que cuando se habla de privatizar Codelco, cada vez que Codelco tiene problemas, porque Codelco tiene una gran deuda, yo creo que hay que recordar lo que fue y lo que significó. ¿Por qué es importante recordarlo? A la luz de los debates de hoy me refiero. Porque por casi un siglo, dos empresas estadounidenses multinacionales mineras controlaron toda la gran minería, pagaron casi cero impuestos, repatriaban todas sus utilidades, no rendían cuenta nada, ni siquiera entregaban información hasta el año 1955, y eso fue poquita información. Y eso, de privatizarse Codelco, eso es lo que puede pasar también. Menos lo de la información, pero ¿cuántos recursos van a quedar al fisco en ese caso? Claro. Entonces, no hay que ir para atrás. No hay que ir para atrás y volver a esos modelos que en el fondo tienen más réditos para las empresas privadas que para el propio Estado chileno, dueño de esos recursos, digamos. Pascal, de hecho, Máximo Pacheco hace poco en un seminario que participó en la Universidad Católica hacía alusión a eso, a que constantemente reflota el tema y la idea de privatizar Codelco. Claro. No es un asunto que se haya planteado formalmente por algún presidente hasta ahora, ¿no? Pero de todas maneras está en el debate y como que ronda cada cierto tiempo. Y él, Máximo Pacheco, salía a la defensa, por supuesto, de la empresa que lidera y del directorio que le encabeza por el valor que tiene precisamente para Chile. De todas maneras, ¿por qué crees tú que surge esa amenaza constante? ¿De dónde viene esa amenaza constante? Principalmente de la derecha. Pero ni durante la dictadura militar se privatizó Codelco, porque hubo un intento, los Chicago Boys que llegaron al 75 sí lo propusieron, pero la Junta Militar dijo que no, porque igual los militares eran más nacionalistas en ese sentido. Claro. Desangraron Codelco, por supuesto, con el 10% de las ventas que ellos recibieron y gastaron a su de la ley reservada del cobre. Exacto. Pero siempre hay gente que le cree más a la potencial o la capacidad del sector privado que el sector estatal. Entonces, cada vez que hay una baja producción, endeudamiento alto, o baja el precio internacional del cobre, que a veces es algo que no se puede controlar, entonces es menos recursos para el Estado. Siempre está estas voces. Y ahora lo he escuchado, ningún gobierno, yo creo que sería muy impopular políticamente siquiera mencionarlo, pero siempre hay sectores que lo dicen, digamos, porque piensan que el sector privado puede ser más eficiente o puede meter más tecnología, más inversión, etcétera. Bueno, a propósito de eso, del concepto que se ocupa mucho cuando se analiza el tema, que tiene que ver con la eficiencia, ¿qué valor tiene Codelco desde el punto de vista del desarrollo de la industria minera y del rol del Estado para el desarrollo de la industria? O sea,
Porque marca un punto de inflexión, ¿cierto? Y obliga de alguna manera al Estado a hacerse cargo de esto y aprender también sobre lo que significa llevar adelante una empresa de esta naturaleza. Por eso te pregunto por el valor desde el punto de vista del rol que quiere jugar el Estado también en el desarrollo de la minería, que hoy día también se discute a propósito del litio, por ejemplo. Exacto. O sea, Codelco es una empresa estatal que se hizo cargo de la gran minería del cobre en un momento cuando esas eran las minas principales. Ahora han surgido muchas minas grandes, claro. Principalmente en el sector privado. Por eso, sabes, algunas personas hablan de renacionalizar el cobre, que tal vez es un concepto errado, porque no es renacionalizar, pero bueno, ese es otro tema. Pero Codelco, uno de los problemas que ha tenido Codelco es que nunca ha podido reinvertir lo que genera. Todos los gobiernos, sin excepción, siempre le han pedido o exigido todas las ganancias, todas las utilidades para financiar sus programas, obviamente. Sí. Y lo que hizo el presidente Boric durante su gobierno, yo creo que se le ha dado poca atención, mediática al menos, y puede tener una gran significancia si es que se mantiene, que es permitir que Codelco se quede con 3% de las utilidades para reinvertir, para crear fundiciones menos contaminantes, nuevas, ¿no? Para mejores tecnologías, para ampliar la vida útil de las minas, cosa que está haciendo. Chuquicamata es una mina que se está yendo subterránea, es una gigantesca operación e inversión también. Entonces, Codelco es vital ahí, o sea, no hay que privatizar Codelco, eso creo que lo dejo claro en el libro tal vez, porque es el eje, ¿no?, de la gran minería del cobre, por más que hayan otras minas administradas por el sector privado. Por supuesto. Desde el punto de vista del proceso y de la revisión que tú hiciste, ¿qué desafío tuvo que enfrentar en ese entonces el gobierno de Salvador Allende y el Estado luego para hacerse cargo de Codelco? ¿Cuál fue el desafío más importante? De Codelco, de las minas. Perdón, de al las principio, minas. Claro, porque Codelco, o sea, Corporación Nacional del Cobre, se creó el año 76 como paraguas para todas estas 5 minas, ¿no?, que eran 3 gigantes y 2 chiquititas. Y antes del 76 también se llamaba Codelco, pero era Corporación del Cobre y eran sociedades coordinadas por Codelco. Entonces era una figura un poco distinta, pero muchos problemas. O sea, primero este éxodo que digo de profesionales, y las universidades, fíjate, se tuvieron que adaptar para capacitar rápidamente y empezar a sacar profesionales ingenieros para hacerse cargo de las minas. Entonces muchos, por ejemplo, casi saliendo de la universidad, llegaban a ser jefes de turno, y como hubo un éxodo y tiraje chimenea al año, estaban en jefaturas mucho mayores, ¿no? Claro. Con 22, 23 años. Era un proceso de edad, acelerado, ¿no?, de aprendizaje. Claro, en el caso de Chuquicamata, por ejemplo, Anaconda dejó, empezó a retirar a toda su gente, ofreció trabajo a los profesionales chilenos y extranjeros en sus otras operaciones, pero también dejó millones de toneladas de material estéril ahí al ladito de la mina, porque cuando ya sabía que se iba a nacionalizar, o incluso durante la chilenización anterior con el gobierno de Frei, empezó a irse al mineral de más alta ley, a sacarlo, y ni se preocupó de que el material había que dejarlo lejos. O sea, era como una carrera contra el tiempo para sacar lo mejor del mineral antes de irse. Entonces ahí tuvieron que lidiar con esta literal montañas de material estéril. Hubo otros problemas también que no causados por Anaconda, sino la politización de la administración minera, que fue un tema importante. Porque igual los partidos políticos siempre han sido muy fuertes en los sindicatos, en esa época cuando los sindicatos tenían mucho más fuerza también. Pero claro, las elecciones sindicales lo manejaban los partidos, pero se politizó mucho. Entonces el modelo de participación de los trabajadores, que fue parte del programa de Allende en todas las empresas del área social, públicas, y las que se expropiaban o estatizaban, permitía participación de los trabajadores en la gestión de la empresa desde lo más bajo del comité de producción hasta un consejo de administración. Y eso se politizó mucho. Entonces eso también alienó a muchos mineros, o que no eran de izquierda o que no eran políticos. Entonces eso se politizó mucho y eso causó problemas también. Pascal, a propósito de este libro, vi algún comentario de gente vinculada al sector minero que planteaba también la otra cara de la moneda. Decía cómo este proceso de nacionalización también había significado incertidumbre jurídica y que había espantado capitales por largo tiempo en la industria minera chilena. ¿Cómo analizas tú ese matiz que plantean algunos con una mirada más crítica sobre lo que significó esto? Sí, y eso tiene resonancia hoy día también cuando se habla del litio, de cómo hacerlo, ¿no? El Estado que se hace cargo, pero se tiene que asociar con empresas
privadas, grandes, chilenas o extranjeras, y ahí cuál es el rol del Estado. Sí, hubo, y se sabía, ¿no?, cuando se nacionalizó, que Estados Unidos iba a reaccionar. O sea, las dos grandes multinacionales que controlaban, no sé, por el 90% de la gran minería del cobre acá fueron nacionalizadas, sus bienes expropiados, y empezaron a presionar a su propio gobierno para tomar medidas contra Chile, que ya estaba tomando, porque Nixon y Kissinger ya estaban El golpe estaba desde en marcha. antes de la asunción de Allende, interviniendo y tratando de ponerle obstáculos al gobierno de Allende. Pero las empresas también empezaron a demandar al Estado de Chile. Por ejemplo, una de ellas, Kennecott, empezó a reclamar el cobre como propio, entonces empezó a intentó embargar, y con la aprobación de los tribunales en Europa y en Estados Unidos, las partidas de cobre o los cargamentos, pero también los pagos, ¿no?, de que deberían ir a Codelco, ellos reclamaban por sí. También, por ejemplo, todos los bienes del sector público chileno en Estados Unidos, en Nueva York, también fueron embargados. Entonces fue una guerra difícil. Hubo negociaciones a nivel político entre los dos países que se trataron de mantener muy en secreto. Bueno, algo de secreto hubo, pero igual salió. Y se dieron vueltas, ¿no? O sea, sin llegar a ningún tipo de solución. Y eso permitió, y si uno ve los documentos desclasificados de Estados Unidos, les permitió al gobierno como ganar tiempo. Literalmente lo que decían es como nos permite ganar tiempo en estas negociaciones para que surtan efecto las otras presiones que estamos ejerciendo sobre Chile. Claro, en y así fue, digamos. Sí, fue un proceso complejo sin duda. Chuquicamata, 1970-1973, la nacionalización del cobre, el libro de Pascal Bonfoy, que ya está en librerías, ¿cierto? Sí, hace un par de semanas. Y digital también, por lo que puedo. Y está con ebook. Sí. Gracias por haber venido, Pascal, a conversar con nosotros. Muchas gracias. Vamos a la pausa y ya volvemos con Minería 360.